Está más que claro que definitivamente para el desarrollo web moderno, lo ideal es trabajar con medidas relativas y no con medidas absolutas. Bueno, las tenemos, obviamente las hemos trabajado en nuestra primera introducción de CSS y nuestros acercamientos básicos a HTML, pero a medida que vamos avanzando, que se va volviendo más profesional el asunto, lo recomendable siempre es trabajar con medidas relativas. Sobre ello vamos a seguir teorizando. Y bueno, continuando con el ejemplo que estamos desarrollando para entenderlo, recordemos, teníamos o tenemos, yo agregaba un poco de texto inclusive, tenemos aquí las dos capas, una capa de medidas absolutas, una capa de medidas relativas, miremosla rápidamente en su estilo, reglas de estilo. La absoluta pues tiene una medida estática, width de 500 píxeles, y la relativa tiene una medida dinámica o relativa, valga la redundancia, que es el 50% de su contenedor. En este caso, el 50%, recordemos, hace referencia pues es a todo el elemento, toda la pantalla. Eh, Cuando estoy hablando del 50%, por supuesto, estoy hablando de este 50% representa esta parte, este 50% de la pantalla en cuestión. Por supuesto, esto, como es relativo, se va a ir adaptando a medida que esto se encoja. Ya lo vimos cuando activamos el inspector de elementos y hemos observado que en efecto, cuando eso ocurre, colocarlo aquí en reactivo, observamos que ese 50% reacciona. Es reactivo a este cambio de tamaño, que en este caso está en 1404 y 882. Bueno, eso ya creo que está más que claro. Es una medida comparativa, mientras que la otra, pues no. Continuando con eso, si vamos a trabajar el tema de las medidas relativas, lo indicado entonces no es trabajar la propiedad width, sino reemplazarla por la propiedad max width, que en relativa teoría equivaldrían a lo mismo, pero realmente tienen grandes diferencias. Voy a comentarla acá para que la observemos. Si cambiamos la etiqueta width por max width y observamos acá, no cambia absolutamente nada en el comportamiento. Sigue funcionando tal cual como lo estamos trabajando en la forma teórica. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es que max width, esta propiedad, lo que me permite, en el caso, como lo dice literalmente, width es ancho y más es máximo. Ancho máximo es que me está permitiendo determinar anchos máximos de adaptación para la pantalla. Es decir, el ancho máximo que va a tener siempre este elemento en cualquier medio va a ser el 50%. Y el ancho mínimo lo va a dar el encogerse automáticamente a reaccionar. ¿Cuándo veré yo realmente el objetivo de hacer de ese max width? Resulta, como hablábamos en el video anterior, que al final del día vamos a tener que hacer maquetaciones o adaptaciones para dispositivo móvil, para un iPad y por ejemplo para un televisor, donde los tamaños de pantalla van a ser diferentes. Y quizás yo quiera que la capa se comporte diferente de acuerdo al dispositivo. Me hago entender de un ejemplo práctico. Supongamos que yo tenga, voy a hacerlo acá, pero luego lo veremos de cómo se aplica. Eso se llama breakpoints. De una lo voy a escribir acá. Se llama breakpoints y se llama pues diseño adaptativo, etcétera, etcétera. Y los breakpoints es que yo diseño para cada elemento una maquetación mínima. Entonces supongamos que yo tuviera aquí una capa relativa a TV. Esto no se va a hacer así, obviamente. Estoy colocando un ejemplo. Relativa a TV. Voy a tener una misma capa igualita, pero esa va a ser relativa para móvil. Y digamos, mis clientes, la mayoría, tienen una smartwatch, teléfonos, más bien, perdón, relojes inteligentes. Entonces, pongámosle watch. Entonces, yo tengo aquí tres capas relativas
relativa a TV, relativa a móvil y relativa a watch, pero digamos, yo quiero que sea adaptable, pero que en el televisor esa capa se vea al 70%. En el móvil, que es más pequeñito, yo quiero que ocupe el 40% de la pantalla porque no quiero que, o sea, quiero que me deje espacio para la otra. Y en el reloj inteligente, que es muy chiquitito, yo quiero que ocupe solamente el 25% de la pantalla porque pues quiero que esa pantallita pequeña pueda meter yo más contenido de acuerdo a mi diseño. Entonces, por ejemplo, en ese caso, le estoy diciendo que para cada breakpoint o para cada dispositivo va a tener un ancho máximo, adaptable, por supuesto, pero va a tener un ancho máximo de acuerdo a mi requerimiento de diseño. Esa es la gran diferencia. Con width, por supuesto, creo que ya han podido concluir que eso no lo puedo hacer. Width es absoluto. Entonces, si yo le digo una medida 100 píxeles, eso te funciona igual en todos los dispositivos. Y si utilizo width con porcentual, igual también va a tener comportamientos raros acá cuando yo extienda la pantalla o la encoja. Entonces, el comando apropiado para cambiarlo sería, si vamos a empezar a pensar en diseño adaptativo, es max width. Bueno, dicho eso, voy a ahorrar esto. Esto no se preocupen que esto cuando veamos breakpoints y diseño adaptativo, veremos cómo se hace eso. Volvamos aquí a nuestra relativa y yo creo que queda saldado el tema de por qué utilizar max width en adelante. Entonces, en adelante utilizaremos max width. Lo segundo es el tema teórico de utilizar la famosa unidad de medida REM y EM. Bueno, ya porcentaje creo que tenemos ejemplos. Ahora vamos a trabajar la unidad de medida REM y EM, pero específicamente REM, que se refiere al tamaño de la letra y también es muy recomendada para utilizarla en paddings y otras medidas. Entonces vamos a hacer un análisis de la medida REM. Como su nombre lo dice, es una medida relativa. Vamos a hacer aquí un cuadro específico. Un REM, un REM equivale específicamente, estáticamente, a 16 píxeles. O también a la propiedad de decir el 100%. ¿Para qué me sirve un REM? Obviamente para yo adaptar automáticamente tipos de letras y padding, border, etcétera, automáticamente de acuerdo a un cambio que yo le haga al sitio. Y también me sirve un REM para generalizar un diseño. Entonces voy a hacer un ejemplo práctico, voy a irme al código. Como su nombre lo indica, recordemos, las REM son unidades de medida relativas. Es decir, lo primero que debo hacer es colocar una medida de comparación o una referencia. ¿Listo? Para este caso, si yo me voy al HTML, para generalizar y tener una medida de referencia global para todo mi diseño, pues una podría ser que yo le aplique a la etiqueta HTML una medida de referencia. Otra podría ser que yo se la aplique al body. U otra puede ser que yo aplique una medida o una etiqueta de CSS, una regla de estilo CSS global como asterisco. Voy a hacer el ejemplo primero con la etiqueta HTML. Entonces, esta va a ser nuestra referencia. Entonces, yo le voy a decir, listo, voy a setear todo el documento, todo, con un seteo básico, HTML, y le voy a decir, ok, toda la letra de mi sitio va a tener una medida de, para el caso, 16 píxeles. Recordemos que la teoría nos dice que un REM equivale a 16 píxeles, eso, o al 100% del tamaño, al 100% del tamaño de la letra respecto de la pantalla. Entonces ahí ya estoy generalizando todo el sitio con 16 píxeles. Si voy a observarlo, por supuesto, todas las capas y todo mi contenido, obviamente yo desde el HTML estoy aplicando esa propiedad. Entonces cualquier capa de esas, mire que está haciendo un heredado HTML, el font size 16, la otra capa, lo mismo. Eh,
tiene un max width de 70 y por supuesto debe tener el heredado 16. Voy a recargar aquí, aquí está, heredado 16 y listo. Ahí tenemos la referencia general. Ahora quiero particularizar. Entonces digamos que yo quiero en mi capa relativa que el tamaño de la letra sea, para mi caso, de 12 inicialmente, pero adaptable. Entonces, ¿cómo haría la conversión para transformarlo en rems? De píxeles a ren, entonces, obviamente, la unidad de referencia, sabemos que mínima de ren es 1, que equivale a 16. Escribámoslo acá. Y diríamos a lo que yo deseo hacer. Digamos que yo deseo que todo el sitio tenga un tamaño de 12 píxeles. Entonces vamos a hacer la división en la calculadora para que hagamos el ejercicio. 12 píxeles dividido entre 16, eso me daría 0,75 rem. Digamos que yo quiero que el sitio tenga un tamaño de letra de 13 píxeles. Entonces sería 13 píxeles dividido entre 16. El rem sería, vamos a buscarlo, 13 píxeles dividido entre 16, 0,81, 0, o 0,81 rem en este caso. Y en este caso también, obviamente, rem. Entonces vamos a aplicar el 12, sería 0,75. Vengo acá, entonces le diría, ok, este tamaño de letra de esa capa es 0,75 rem. ¿Qué estoy haciendo en ese caso? Estoy, obviamente, reiteramos, haciendo una medida relativa. Esta equivale a, está comparada en relación a la medida base, que es 16 píxeles. ¿Sí? El 0,75 de 16 píxeles, acabamos de darnos cuenta que equivale a 12 píxeles. Bueno, ¿eso para qué hacerlo? ¿Para qué tanto complique? Por supuesto aquí lo hemos autoadaptado, ¿no? De acuerdo a nuestro diseño. Pero ¿para qué tanto complique? Bueno, supongamos que yo después de que he hecho muchos diseños, digamos yo he hecho esa capa muchas veces, voy a copiarla acá. Tengo un sitio bastante complejo, voy a copiar esta capa unas 3 veces. Y así he hecho muchas capas, muchas páginas, tengo muchas páginas, muchas capas y todas siempre utilizo esta misma capa para tener contenido de texto, digamos como en un periódico o algo así. Y luego de trabajar mucho me dicen, oiga, es todo muy bien, pero mira que el sitio, la letra es muy pequeña, ¿por qué no la cambiamos toda? Es muy sencillo ya, simplemente ir al estilo, como tengo una medida relativa, puedo ir a la generalización y decirle, ok, perfecto. Entonces la nueva medida de relación va a ser 18 e inmediatamente todo el sitio hereda ese cambio, todas las páginas. Es decir, trabajar con el concepto de relatividad me va a ahorrar mucho trabajo, me va a ahorrar mucho tener que estar reescribiendo cosas. De la misma manera, también puedo trabajar los padding. Entonces vamos a colocar aquí un padding. Voy a dejar aquí otra vez la de 16. Y yo quiero que el padding, vamos al cálculo, vamos a nuestra hojita de cálculo. Yo quiero un padding de 5 píxeles, entonces 5 entre 16, dividido entre 16, ¿cuánto nos daría? 5 dividido 16 nos daría 0,31 el padding, 0,31 rem. Para todos los, para superior, derecho, izquierdo e inferior de esa capa relativa. Y ahí lo tengo ya aplicado, que equivale, según el cálculo que acabamos de hacer, aproximadamente a 5 píxeles. 0,31, dejémoslo aquí en el ejemplo. 0,31.
equivale a 5 píxeles, pero es total y perfectamente adaptable. Mire que se va adaptando con su Más Suite y va respetando todo lo que yo estoy haciendo de font, de padding. Mire que el texto se va auto-ajustando. Y si hay alguna situación de cambios bruscos, simplemente puedo ir y decir, ok, entonces ya esto no va a ser 16, sino voy a generalizar en 20. Obviamente ya todo esto es como relativo, cambia respecto de esa relación de 20. Y todo el sitio inmediatamente hereda eso, hereda esos nuevos cambios, pues permitiéndome trabajar mejor el sitio. Perdón, aquí no hice el ejemplo del padding, disculpen. El padding inicial es 16 píxeles, por supuesto. Es la referencia que yo debo tener. Se me escapaba. Esta es la referencia que yo tengo para aplicar este padding, ¿no? Listo. Y si cambio, por supuesto, el padding, por supuesto, por defecto, él inmediatamente debe de dar ese cambio. Vamos a mirarlo acá. Aquí están los 0.31, que estaría sin él y con él, como lo va inmediatamente adaptando de acuerdo a su tamaño. Es una forma de pronto sencilla de entenderlo. Dicen los expertos del CSS que la recomendación es utilizar, para mantener esa consistencia, como lo acabo de explicar, la medida de rem para las fuentes, paddings y márgenes, los píxeles como para los bordes o elementos que requieren una precisión rígida, como por ejemplo el border style, el border width, ¿sí? Y el porcentaje para contenedores. Tenemos otras medidas más por ver, como view height y view width, que las veremos en el próximo video y continuaremos haciendo más ejemplos de este tema tan interesante.